día de hoy, en realidad, como podríamos decir, prácticamente todas las últimas clases, este es muy cortita, ¿ok? Nada más vamos a terminar de ver conceptitos que por ahí se nos quedaron botadillos durante el módulo, pero como ya las clases anteriores vimos bastante materia, hoy nada más es como lo que nos queda. Entonces, para que puedan ir y descansar, comer, tomarse un café, hacer el examen de una vez porque está bien fácil o lo que quieran. Entonces, vamos a iniciar. Dice, Metrología semana 4. Como les comentaba, la clase pasada, si no me equivoco, para la clase del día de hoy teníamos lo que es una explicación más exacta acerca de trazabilidad metrológica, ¿ok? Entonces, con eso es con lo que vamos a iniciar. Dice, trazabilidad metrológica. Es básicamente la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida, ¿ok? Entonces, en palabras más amplias, la trazabilidad metrológica viene siendo como la capacidad de una medición de estar relacionada con un valor de referencia ya conocido, como lo es generalmente valores relacionados al sistema internacional. Esto mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones, todas con una incertidumbre conocida. En palabras mucho más sencillas, es como una cadena de confianza. Digamos, cuando nuestro instrumento mide algo, ese instrumento fue previamente calibrado con otro más preciso, el calibrado fue calibrado, valga la redundancia, con uno mucho más exacto y así sucesivamente hasta que lleguemos a un patrón internacional, como los que existen en el sistema de unidades, ¿ok? Que fue los que yo les había mostrado, si no me equivoco, en la segunda clase, ¿ok? Entonces, un ejemplo fácil de trazabilidad metrológica. Digamos que nosotros tenemos una balanza, ¿ok? Y pesamos un objeto, una piña, por ejemplo, y nos da que la piña pesa 1 kilogramo. Pero, ¿cómo sabemos realmente que ese kilogramo es correcto? Entonces, para saberlo, nosotros tenemos que saber también que nuestra balanza fue calibrada con pesas de patrón, que esas pesas están verificadas por un laboratorio, que el laboratorio utiliza patrones nacionales para verificar y que los patrones nacionales están conectados a los estándares internacionales. Toda esa cadena que se hizo ahí de manera completa es la trazabilidad metrológica. ¿Ok? Para que nosotros lleguemos a tener trazabilidad metrológica se necesita una cadena de calibraciones, referencias conocidas, incertidumbres de medición y por supuesto documentación. ¿Por qué es tan importante que nosotros mantengamos esta trazabilidad? Bueno, porque esta nos ayuda a que las mediciones sean confiables, comparables en cualquier país, reproducibles y aceptadas internacionalmente. Si no tenemos trazabilidad, la medición no va a tener un respaldo real. En resumen, chiquis, la trazabilidad metrológica es esta conexión verificable entre una medición y un estándar internacional a través de una cadena amplia de calibraciones con incertidumbre previamente conocida. ¿Ok? Hasta acá entendimos lo que es la trazabilidad metrológica. Sí, excelente. Entonces, este que está por acá es básicamente la cadena de trazabilidad que yo les comentaba, ¿verdad? Todo nace en el sistema internacional, de ahí pasa al Organismo Nacional de Metrología, que en caso de Costa Rica es la COMET, por ahí a laboratorios acreditados, después a laboratorios industriales, que son que son en donde nosotros trabajamos, y usuario final, que es donde lo manipulamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando nosotros pensemos en una cadena de trazabilidad metrológica, tenemos que pensar también en una pirámide de confianza, donde arriba, o sea, acá, está la máxima exactitud y abajo, o sea, acá, el uso cotidiano. Entonces, todo empieza, como les decía, con el Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? Ese es el nivel más alto y básicamente es el sistema global de referencia para metro, kilogramo, segundo, etcétera, etcétera. Es acá en donde se definen las unidades con base en constantes físicas universales y el mismo es el que garantiza que una medición sea válida en cualquier país. Por ejemplo, el kilogramo está definido por una forma científica y no depende de una balanza cualquiera. ¿Ok?
Después está el organismo nacional, que en este caso de nuevo es la COMET, ¿verdad? Es la autoridad de cada país en temas de metrología. Entre sus funciones está mantener los patrones nacionales, realizar mediciones de máxima exactitud en el país, conectar a el país con el sistema internacional y calibrar los laboratorios de mayor nivel. Básicamente, este de acá es el puente entre el sistema internacional y los laboratorios. Ok, laboratorio acreditado. Son los laboratorios que han sido evaluados y reconocidos oficialmente. Cumplen con normas como ISO IEC 17025 y están acreditados por organismos como el ENAC, o en este caso, el ACOMET. Entre las funciones está que calibran equipos con alta precisión, reciben trazabilidad del ONM y emiten certificados válidos internacionalmente. Acá, en este punto de acá, ya hay ya ha bajado un poco la exactitud, pero en sí sigue siendo bastante alta y confiable. Pasamos ya a lo que viene siendo el laboratorio industrial, que como su palabra lo dice, su nombre, es el laboratorio dentro de empresas o industrias. Entre las funciones está la calibración interna de equipos, el uso dentro del control de calidad y la verificación de procesos productivos. Algunas características. Usa equipos calibrados por laboratorios acreditados, tiene menor exactitud que los niveles superiores y prioriza practicidad y operación diaria. Es donde la metrología se vuelve bastante útil para la producción. Y por último, pero no menos importante, tenemos usuario final, que es básicamente la persona que usa el instrumento de manera directa. Por ejemplo, un técnico con un micrómetro, un operario con una balanza o un médico con un equipo de medición. Entre las características está que utiliza equipos ya calibrados, no calibra, sino que mide y depende totalmente de la cadena anterior. Es básicamente el último eslabón donde la medición impacta la realidad. ¿Ok? Entonces, este de por acá es básicamente la cadena que nosotros acabamos de ver. Seguir esta cadena, chiquis, es súper importante. ¿Por qué? Porque si se rompe, la medición que estamos teniendo pierde validez, no hay trazabilidad y por supuesto no es confiable ni aceptada. Entonces, acá lo podemos ver cómo se mueve la trazabilidad desde nosotros hasta el BEPM, que es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Ahorita verificamos más. Entonces, todo nace, ¿verdad?, de nuestro lado, de nuestra vista, en el producto. El producto ha pasado por escalas y balanzas. De escalas y balanzas, bueno, estas escalas y balanzas han sido calibradas por laboratorios secundarios. Los laboratorios secundarios han sido acreditados por el laboratorio metrológico y todo esto está supervisado por el BIPM. Durante todas estas etapas se hacen procedimientos, ensayos, controles, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo, desde el máximo organismo hasta el producto final existe una diseminación. Entonces, para entender un poquito más, ¿qué es el BIPM? El BIPM es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, básicamente la máxima autoridad mundial en metrología. Se encuentra ubicada en Francia, como dato curioso, y su principal función es garantizar que las mediciones sean uniformes en todo el mundo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, mantiene y desarrolla el sistema internacional de unidades, coordina comparaciones entre países, asegura que todo lo que midamos mida lo mismo y trabaja con organismos nacionales de metrología. Básicamente, para que lo aprendamos de una manera más divertida, el BIPM es como el jefe global de las mediciones, ¿ok? Sin él, cada país mediría distinto y no habría coherencia internacional, ¿ok? Ahora, ¿qué es la diseminación? Bueno, la diseminación es el proceso de transmitir o bajar la exactitud de las mediciones desde los niveles más altos a los usuarios finales. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona a través de la cadena que ya vimos, ¿verdad? BIPM, organizaciones, laboratorios, industria, usuario. ¿Cómo se logra? Se logra mediante calibraciones, certificados, comparaciones y evaluaciones de incertidumbre. ¿Ok?
Entonces, resumen de estas dos cosas importantes. El BIPM es el organismo mundial que define y asegura las unidades del sistema internacional y la diseminación es el proceso de transmitir esa exactitud desde las oficinas hasta quien lo mide, que es el usuario final. ¿Ok? ¿Hasta acá todo clarito? Excelente, chicos. Súper. Entonces, hablemos un poquito más de los patrones. Yo sé que los patrones ya los tenemos más que vistos y de hecho se los había mostrado, ¿verdad? Que se ven exactamente así. Pero bueno, interioricemos. ¿Qué son primeramente los patrones de medida? Bueno, un patrón de medida es una referencia física o de sistema que se utiliza para definir, realizar o reproducir una unidad de medida. Existen distintos tipos de patrones. En estos casos nosotros los dividimos de mayor a menor jerarquía, iniciando por lo que es el patrón internacional, que es el nivel más alto a escala mundial. Está asociado con el BIPM, representa la referencia global de las unidades y sirve para asegurar uniformidad entre países. Después tenemos el patrón nacional, que es el mejor patrón que puede existir dentro de un país. Lo mantiene el Organismo Nacional de Metrología, está trazado por el patrón internacional y sirve como referencia para todo el país. Seguidamente tenemos el patrón primario, que es aquel que realiza la unidad directamente sin depender de otro patrón. Tiene máxima exactitud en un laboratorio, no necesita calibrarse con otro en teoría y tiene su incertidumbre muy baja. ¿Ok? El patrón secundario es el patrón que nosotros calibramos con el primario, tiene alta exactitud, se usa para calibrar otros equipos y es muy común en laboratorios acreditados. Por último, tenemos el patrón de trabajo, que es el que se utiliza día con día. Sirve para calibraciones rutinarias o mediciones operativas, se caracteriza por tener menor exactitud pero más uso y se calibra con un patrón secundario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en una balanza, el patrón internacional es el que define el kilogramo, el nacional, la masa de patrón por país, el primario, la masa de alta precisión en laboratorio, el secundario es el que nos brinda las pesas calibradas y el patrón de trabajo son las pesas que utilizamos. ¿Ok? ¿Entendimos patrones? Muy bien, Franklin. Clau, excelente. Chiquis, vean qué rápido, ya acabamos de terminar la primera mitad de la clase. Ya aquí vamos con los conceptitos que serían lo último. Si no me van entendiendo algo, porfa díganme. Aunque yo sé que sí, porque ya más bien con lo que saben, esto lo trabajan súper, súper fácil, ¿ok? Entonces, incertidumbre en las mediciones, conceptos fundamentales. El primero que vamos a ver es el concepto de la incertidumbre. Entonces, primero, incertidumbre se interpreta como la confianza de la medición. Es básicamente la cuantificación de la duda de los resultados obtenidos. ¿Ok? El error de indicación es el resultado de la comparación entre el equipo a medir y una referencia confiable. Es básicamente, ¿verdad? En otras palabras, la diferencia entre lo que indica el instrumento, como vemos acá, que en este caso el pie de rey nos está indicando 39, y lo que realmente mide, que es 40. ¿Ok? Tenemos la medición, que es básicamente el proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. En otras palabras, es el proceso de comparar una magnitud con una unidad de referencia. El mensurando es básicamente lo que queremos medir. Si queremos medir temperatura, el mensurando va a ser temperatura. Si queremos medir peso, el mensurando va a ser masa. ¿Ok? Tenemos lo que es la calibración. La calibración es el proceso de comparar un instrumento con un patrón para conocer su error. En este caso, no
Ay, Dios, perdón, ya no dije nada. No modificamos el instrumento y solo nos informamos de cómo mide. El resultado de calibrar, chicos, idealmente sería un certificado de calibración, ¿ok? Tenemos lo que es el ajuste, que el ajuste es el conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. En otras palabras, es modificar el instrumento para que éste mida correctamente. Se hace después de calibrar y en algunos casos es necesario cambiar el equipo, ¿ok? Tenemos la división de escala, que es el valor de la distancia entre dos marcas o trazos consecutivos en la escala de un instrumento. En palabras más sencillas, viene siendo cada marco o o salto en la escala del instrumento. Por ejemplo, las reglas marcadas con un milímetro. Ese milímetro va a ser básicamente la división. Ok, tenemos la resolución que nos quedó más que claro en la clase pasada, pero recordando un poquito es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente. ¿Ok? Es básicamente el cambio más pequeño que el instrumento va a poder detectar. Por ejemplo, la balanza que muestra 0,01 gramos. En ese caso, 0,01 gramos es la resolución. ¿Ok? Tenemos lo que viene siendo el error máximo permitido, que es el valor extremo del error de medida con respecto a un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones para una medición, instrumento o sistema de medida dado. Es, en otras palabras, el mayor error que nosotros podemos aceptar según las normas. Lo define una norma fabricante y sirve para decidir si el instrumento es válido o no. ¿Ok? Pasando con otros conceptos, tenemos exactitud y precisión. Exactitud es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero al mensurando. En otras palabras, es qué tan cerca está una medición del valor verdadero. La precisión es la proximidad entre las indicaciones o mediciones repetidas de un mismo mensurando. Y por último, tenemos por acá el sesgo, que es la proximidad entre el promedio de las mediciones repetidas y el valor verdadero. ¿Ok? Que acá tenemos como un ejemplo que nos ayuda a entenderlo más. Si nosotros hablamos de tiro al blanco, que el objetivo es llegarle a este punto medio, hablamos de que es preciso, pero no exacto, cuando todos los dardos que tiramos están juntitos en un solo lugar. Logramos mucha precisión porque todas nuestras oportunidades estuvieron juntitas, pero no fuimos exactos porque no logramos el objetivo. Cuando somos imprecisos e inexactos, todo está en todo lugar y aparte no le di al objetivo. Cuando somos imprecisos pero exactos, todo está cerquita del objetivo, pero los dardos entre ellos están algo separados. Y cuando somos precisos y exactos, todo está cerca y dentro del objetivo. ¿Entendemos esta parte de acá? Excelente. Muy bien. Entonces, tenemos lo que es la incerteza en las mediciones, ¿ok? Básicamente, toda medición, chiquis, va a llevar dos partes. Número uno, de la que estamos completamente seguros, ¿verdad? La cual es ejecutada de buena manera. Y número dos, en la que tenemos duda. Siempre es importante estimar esa duda para lograr cuantificarla. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos reglas, ¿verdad? Y tenemos lo cierto de la primera resolución, que es que la medida está entre 8.5 y 9 y que está más cerca de 8.5 que de 9. En ese caso, el estimado sería de 8.6. Tenemos también el otro ejemplo de abajo que nos dice prácticamente lo mismo, pero tenemos una resolución distinta, lo que nos dice que al final nuestro estimado también lo será. Entonces, la resolución del instrumento, cosa que hablábamos la clase pasada, nos ayuda a ser más precisos con la medición. También la expertise de la persona que está llevando a cabo la tarea, ¿verdad? La medición. Entonces, en resumen, chiquis,
Medición de todos los conceptos que acabamos de ver. La medición es comparar, el mensurando es lo que estamos midiendo. El error es la diferencia contra el valor real. La incertidumbre es la duda del resultado. La calibración es comparar. El ajuste es corregir. La resolución es lo mínimo que el instrumento puede detectar. El mínimo error permitido es exactamente lo que se dice, lo mínimo que la empresa puede aceptar dentro del margen de error. La exactitud es la cercanía al valor real, la precisión es la cercanía en el área. Y básicamente este último conceptito que vimos es el error que nosotros podemos llegar a detectar según nuestra incertidumbre y nuestra expertise. ¿Ok? ¿Nos queda claro? Sí, excelente, chicos. Entonces, ¿cómo les fue en el examen pasado? Bien, sí, excelente, muy bien, Clau. Franklin Jason, increíble. Es que ven, yo no puedo con ustedes, de verdad, se me hacen las clases demasiado rápido, más estas que son de conceptos. Chiquis, ¿alguno trabaja con metrología? Hablemos un poquito, ya que nos sobra tiempo. O ninguno. Sí, digamos que sí. Sí. ¿Y Sí, qué te ha parecido el módulo? ¿Acertado? sí, sí. Excelente. Super, Jason, gracias. Bueno, chiquis, ¿les gustaría trabajar con metrología? Ya sí, que sea full su área de calidad. ¿O creen que les interesan más otras áreas? Bueno, por parte mía, Ujú. prefiero otras áreas. Sí, otras. Ok, totalmente de acuerdo. A mí en lo personal tampoco me gustaría trabajar en metrología, sinceramente. Sí, no. Gracias, Jay. Franklin, Clau, ¿ustedes les gustaría? Pueden reaccionar ahí con los deditos. A mí no, Tampoco. Es que hay que tener como muy buena vista, ¿verdad? Y uno que está medio ciego. hay que usar como lupa. Sí, literal, no, hombre, es hasta verle la cabeza, seguro. Sí, he visto así como parámetros y eso. Sí, hay que estar como o sea, al final hay que estar como atentos en todo, pero siento que metrología es un nivel de dolor de cabeza que ya no es aceptable, ya no es normal. Pero sí, chiquis, entonces, esto fue el módulo. Ojalá hayan aprendido un montón, ojalá les haya gustado. Espero que si metrología no es lo que ustedes quieren, se logren desarrollar en otras áreas, pero si algún día les toca, créanme que tienen los mejores recursos ya para hacerlos. Son super cargas, entonces no le tengan miedo. Yo sí le tengo mucho miedo, hasta dar el módulo, vieras al inicio cómo me costaba, pero van a ver que todo les va a salir súper bien. Entonces, yo les recomiendo un montón que aprovechen este tiempo de una vez para hacer el examen, para que ya salgan de eso. Vean qué fácil la materia que vimos hoy, se pueden imaginar el examen como está. Y si no, pues descansen, vayan y se comen algo, estírense en un rato y cualquier cosita me escriben, ¿ok? En todo caso, ya estamos oficialmente en la segunda parte del programa, ya graduados totalmente de los primeros tres módulos, acaban de concluir el cuarto, nos quedan dos y ya nos despedimos para verlos graduados. Y pues nada, súper feliz, les agradezco un montón el tiempo, chiquis, la disposición, lo cargas que son y nos estaríamos escuchando el próximo jueves para empezar módulo, ¿ok? Ya los que quedan son súper teóricos, entonces se les van a hacer súper fáciles. Súper bien, chicos, que tengan linda noche y cualquier cosa me avisan, ¿ok? Ok, buenas noches. Buenas noches, Clau. Chaito. Buenas noches, gracias. Chao, Jay, gracias a vos.